Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal, con quien vamos a analizar un proyecto de resolución legislativa. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, David, y a todos los que nos ven. Sí, Rodolfo, en esta ocasión, para explicarles a las personas que nos están viendo, vamos a comentar un proyecto no de ley, sino de resolución legislativa, porque lo que plantea es modificar el reglamento del Congreso. ¿Con qué finalidad? Para que los congresistas solo puedan pedir licencia sin goce de haber por un máximo de 7 días. Esto ha sido presentado por Acción Popular a iniciativa del congresista Wilson Soto y otros miembros de la bancada. Aquí hay que explicar el contexto, ¿no? Porque se está poniendo de moda esto de los congresistas remotos. Primero, la congresista Digna Calle de Podemos, que se ha revelado que vive en Estados Unidos desde enero de este año, o sea, 4 meses, más de 4 meses, con una licencia sin goce de haber, pero sigue presentándose en las sesiones virtuales del Pleno y votando, a pesar de estar con licencia. Y a pesar de que no ha explicado el motivo de su pedido de licencia, aparentemente ha sido por motivos personales, así de abstracto y general. Luego está el caso del congresista también de Podemos, José Elías, quien ha estado nada menos que 150 días en el extranjero en menos de 2 años. Según su reporte migratorio, desde que inició su gestión parlamentaria en 2021 ha realizado viajes personales en 13 ocasiones y desde los lugares en los que se encuentra participa y vota de las sesiones del Pleno, de igual manera que la señora Digna Calle. Sin embargo, hay ocasiones en las que simplemente se ausenta o pide licencia personal. También está el caso de la señora Keiko Fujimori, es un antecedente anterior todavía, que tuvo más de 500 inasistencias en sus 2 años como congresista, porque pidió licencias por maternidad y también por estudios para terminar su maestría en los Estados Unidos. Bueno, a Digna Calle se le ha abierto una investigación en la Comisión de Ética por esto. Ella ha dicho que va a seguir viviendo en Estados Unidos con licencia sin goce de haber y votando de forma remota porque el reglamento no lo prohíbe. Entonces aquí surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede ejercer la función de representación de forma remota, o sea, sin contacto directo con la población de tu circunscripción? Otra pregunta, ¿se debe estipular que los plenos sean exclusivamente presenciales para evitar que estos congresistas que están meses en el extranjero puedan votar? Bueno, hay proyectos para permitir que los congresistas renuncien y uno de estos es de la propia Digna Calle. Entonces, es un tema muy interesante y que está en la coyuntura en este momento y queremos saber cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre este tema, ¿no? Sobre este proyecto de ley que plantea que las licencias solo puedan ser por 7 días y el caso, por ejemplo, de la congresista Digna Calle que permanece en los Estados Unidos por más de 4 meses con licencias por motivos personales, pero votando en las sesiones del Pleno. Bueno, David, en principio este proyecto pretende regular las licencias personales de los congresistas, tiene varias aristas, ¿no? Empezaré creo por el comentario final que tú hiciste. En efecto, el reglamento del Congreso regula el uso de las licencias por los congresistas de la República, como también existe una regulación administrativa para los funcionarios, los servidores públicos en general. En el caso específico de los congresistas, sin duda el reglamento es muy flexible, ¿no? Y hay la necesidad de ponerle límites. Tiene mucha laxitud el reglamento y se presta a interpretaciones que permiten este uso casi indiscriminado de las licencias personales y que de alguna manera dificultan o ponen en cuestionamiento el funcionamiento del Congreso. En efecto, los congresistas tienen derecho a pedir licencia cuando son ministros de Estado, ¿no es cierto? Son ministros de Estado y gozan una licencia para ejercer esa función. E inclusive ha habido casos en que siendo congresistas ministros de Estado, tienen el despacho del Congreso y sus oficinas en funcionamiento, e inclusive logran hasta presentar proyectos de ley en su condición de congresistas, ¿no? Entonces, hay esa situación, que debería tener una mejor regulación, ¿no? Porque inclusive votan, ¿no? Algunos ministros de Estado, cuando es necesario, participan como congresistas y votan, ¿no? Entonces debería haber una mejor regulación, por ejemplo, de este supuesto. Otro supuesto es el de licencias por enfermedad, que es una cuestión entendible y lógica. Hay licencias por viajes oficiales, que inclusive hoy en la actualidad han sido materia de cuestionamiento también. ¿Por qué? Porque no hay un criterio de priorización de los viajes y tenemos personas que viajan a lugares paradisíacos
más que creo por una función de diplomacia parlamentaria, que es una de las nuevas funciones o competencias que asume el Parlamento, lo hacen quizás más por el confort que da estos viajes. Parecen Pero viajes digamos, turísticos, ¿no? parecen viajes turísticos eh, y, y eso genera también un cuestionamiento al Parlamento en general. Entonces, de ahí que habría que ver que esos viajes oficiales, en condiciones particulares en la que vive el país, en el contexto que vive el país, deberían restringirse a aquellas que resulten realmente indispensables y que fortalezcan institucionalmente al Parlamento y no con este criterio, digamos, desde el punto de vista crítico, casi turístico de estos viajes. Luego también hay las licencias por viaje particular, ¿no? Que es un poco la que está haciendo en ejercicio estos congresistas que prácticamente residen en el exterior, ¿no? Hacen por un viaje particular, ¿no es cierto? Y prácticamente se alejan de la función parlamentaria varios meses, ¿no? Inclusive creo que alguna congresista ha adquirido una propiedad de un valor importante fuera del país y creo que tiene la intención de residir ahí. Entonces ella entiende que puede ejercer la función de congresista de manera remota, a pesar que se encuentre de licencia. Ujú. Es otro tema de debate que podemos Y analizar un además poquito vota, más ¿no? adelante. En los Y plenos encima vota. aparece y vota sin estar, digamos, necesariamente en contacto con la realidad nacional, por lo menos directamente. Aparece en los plenos justo cuando se necesitan votos para determinados temas y aparece y vota, ¿no? A pesar de estar con licencia y de no vivir en el Perú hace más de 4 meses. Así es. Entonces, estas licencias por viaje particular, que el reglamento del Congreso establece que debe evaluarse para otorgarse esta licencia por viaje particular, los motivos y la utilidad que puede tener en beneficio del Congreso de la República. Vale la pena preguntarse si esta licencia por un viaje particular por 4 meses, ¿en qué beneficia al Congreso? Cuando ella ya está residiendo prácticamente en otro país. ¿Cuál Mm. es el beneficio? Y hay otro supuesto y mucho más laxo, mucho más amplio, que permite que la mesa directiva defina en qué otro supuesto puede darse unas licencias a los congresistas. Entonces, esto de ahí, digamos, confirma la necesidad de poner límites y parámetros, porque se puede prestar a usos no antirreglamentarios, porque hay la posibilidad de varios supuestos en el reglamento, pero sin embargo, que generen un cuestionamiento y un demérito a la institución como tal. Y Rodolfo, no hay límite de tiempo en el reglamento del Congreso para las licencias que se pueden pedir, porque lo que se está planteando es que sean máximo de 7 días, ¿no? Sí, pues, no existe límite de tiempo, ¿no? Como tú has dado cuenta al inicio de esta entrevista, ha habido licencias bastante extensas, inclusive más de un año, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que por lo menos hay una necesidad de que esas licencias tengan un límite temporal bien acotado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto nos plantea varios interrogantes. En primer lugar, el interrogante que tú planteaste es, ¿se puede ejercer la función de congresista de manera remota? Es la primera pregunta. Sin duda, ha habido modificaciones en el reglamento mediante la cual se ha incorporado, al igual que se han ido otras modificaciones legales también para la gestión pública en general, inclusive para la gestión privada, para incorporar el uso de tecnologías de información para ejercer determinada función. Y en ese contexto, en el caso particular del reglamento, eh, se ha establecido las sesiones virtuales. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, las sesiones virtuales dentro del ordenamiento del Congreso son la excepción, no son la regla general. Y tiene un supuesto habilitante, que es que haya una grave situación que pueda afectar el normal funcionamiento del Congreso. O sea, no es la regla general. Lo que pasa es que en la práctica se está convirtiendo en la regla general. Nosotros vemos que las comisiones
parlamentarias, los diferentes órganos legislativos del Congreso, incluyendo el Parlamento, incluyendo el Pleno, están permitiendo la coexistencia de asistencia presencial y no presencial de los parlamentarios. O sea, si lo aplicamos del punto de vista como ocurre en todo el aparato del Estado, bueno, el Congreso, al igual que todas las entidades públicas, y como comenté contigo en otro medio, el proceso de modernización del Estado y está orientado a un proceso de digitalización de la gestión pública, y ni el Parlamento ni las otras entidades pueden estar a la espalda, ¿no es cierto? Entonces no podemos nosotros negarnos a que el uso de las tecnologías de la información puedan ser utilizadas en la gestión pública en general y en la gestión parlamentaria en particular. No podemos negarnos a eso. Sería ir contra la corriente. Yo creo que la modernización del Estado permite y más bien exige un mundo digital. Pero es importante que hayan límites también en ese mundo digital, ¿no? Así es. Pero eso justamente iba a tocar la segunda interrogante. Es el hecho de que, obviamente, la gestión pública en general no debe estar a espaldas del proceso de modernización del Estado y el uso de las tecnologías de información que faciliten y agilicen los procesos de decisiones, ¿no es cierto? Los consejos de ministra virtuales, los consejos directivos de las empresas del Estado, entidades públicas de manera virtual. Nadie puede negar eso, el uso de la firma digital, el uso de las casillas electrónicas, el uso de ventanillas electrónicas, etc. Eso forma parte del proceso de modernización que contribuye a una gestión más eficaz y en servicio al ciudadano. Ahora, en razón a tu interrogante, la función del parlamentario, que es una función política por excelencia, él no maneja un despacho administrativo, él maneja un despacho político, ¿no es cierto? Y tiene entre sus funciones lo que tú has dicho, la función de representación política. Esa función de representación política, si bien no es incompatible con la modernización, con el proceso de modernización del Estado, usar las tecnologías de la información, no, pero sin embargo yo creo por la naturaleza eminentemente política de la función congresal, debe procurarse que sea de manera presencial, porque la función de representación política exige que el ciudadano esté más cerca de sus elegidos, de sus representantes. Y eso se logra con una dinámica política permanente contacto. Por eso hay una semana de representación donde los congresistas se les permite desplazarse a todo el país para que tengan un acercamiento con sus electores, con la Claro, ciudadanía. si no, por ejemplo, se podría eliminar la semana de representación y que simplemente ya no viajen, sino se conecten por Zoom con sus representados, ¿no? Llevándolo Sí, al extremo. claro, llegando al extremo. Entonces, no es que sea ilegal poder usar estos usos de las tecnologías de la información, pero creo yo que el Congreso de la República debe reflexionar si es que los despachos congresales, que son eminentemente políticos, si pueda justificarse que sea la regla general hacerlo de manera virtual o haciendo usos de las tecnologías de información. Cosa que es distinto pues a un despacho de un ministerio donde hay trámites administrativos, donde se puede hacer todo virtualmente. Pero yo creo, y como siempre eso tenido en otras entrevistas también, la política tiene rostro humano, tiene forma humana, es antropomorfa. Y la política no está no está ausente el contacto personal. ¿Cómo tú obtienes legitimidad? No es tan fácil obtener legitimidad contactándote virtualmente con tus electores, que puede ser una ayuda, un apoyo, pero eso debe ser la excepción. Lo ideal es un contacto con la gente, un contacto, bueno, me dirán, el contacto se puede hacer virtualmente, pero es cierto, pero lo ideal es la presencia política del líder político regional, porque los congresistas son líderes políticos de la circunscripción donde son elegidos. Entonces debe exigírseles como regla general el tener una presencia. Entonces yo creo que, si bien es cierto, no podemos negarnos a la modernización del Estado, no podemos negar que el congresista tiene una particular
función política que hace que la virtualidad sea una excepción y no la regla general. Pero esto nos plantea otra pregunta que tú también nos has planteado. Es el tema de las licencias. En efecto, hay una flexibilidad en el reglamento sobre el uso de las licencias. Pero está trayendo como consecuencia ¿qué? El mal uso de esas licencias. Si tú te encuentras de licencia por cualquier motivo previsto en el reglamento, incluidos los motivos personales, sin duda es porque estás impedido de ejercer esta función, ¿no es cierto? Por eso que tú pides la licencia. Entonces, ¿cómo puedes seguir votando si estás de licencia? Ujú. ¿No? En este caso, estos congresistas han pedido licencia y muchos de ellos están fuera del país. No es igual a la licencia que pides para ser ministro de Estado, donde estás presente en el país y estás haciendo un encargo oficial, ¿no es cierto?, en el gobierno y sigues estando en el país en contacto con el quehacer público. En cambio, si tú pides licencia, inclusive con razones personales, quiere decir que ha pasado a segundo plano tu función pública y tú quieres anteponer tu función privada. Pero, Ujú. sin embargo, esta ambigüedad del reglamento o esta flexibilidad hace que a pesar de que estás de licencia, puedas votar, porque se conecta vía virtual y perdía su voto. Y obviamente esos votos o la urgencia de esa participación es porque se requieren votos para unos acuerdos políticos de repente que ha llegado su grupo parlamentario, Ujú. para elegir altos funcionarios, para aprobar acusaciones constitucionales. Entonces, yo creo que ahí se está desnaturalizando el uso de la licencia. Porque si tú dices que pides una licencia personal es porque estás dejando a segundo plano tu función pública por un interés personal mayor. Entonces, sin embargo, eso llama a cuestionamiento porque ejerces tu derecho a voto para cumplir seguramente ciertos acuerdos políticos que tiene tu grupo parlamentario y necesitan tu voto a pesar de estar de licencia. Entonces, eso es un poco una desnaturalización del uso de la licencia. Pero otro tema que está también en el fondo y que también se puede explicar en aquellos congresistas que ya residen en otro país y que obviamente no tienen interés ya en ejercer la función parlamentaria, Ujú. pero que no se pueden apartar de ella. ¿Por qué? Porque no hay renuncia parlamentaria. Ujú. Bueno, En hay, el hay caso de estos, planteamientos para permitir la renuncia, ¿no? Y la entonces, propia Digna Calle ha presentado uno de estos. Ujú. ¿ves? Entonces, lo que se trata entonces es también de poner en debate un tema de fondo, que es permitir la renuncia parlamentaria, porque muchos congresistas y en estos últimos años han habido congresistas que han querido renunciar al cargo. El caso más conocido fue el de Javier Vallerriesta, un destacado parlamentario y jurista, ¿no? Inclusive planteó una acción de amparo, que al finalmente la sentencia definitiva salió cuando él dejó de ser congresista, ¿no? Entonces, eh, aquí el tema de fondo es la renuncia parlamentaria. Y creo yo que la renuncia parlamentaria permitiría un poco solucionar estos prolongados tiempos de licencia que son percibidos por la, por la opinión pública como un factor de demérito o de descrédito, ¿no es cierto? Porque lo ven como que, y muchas veces atribuyen que están cobrando sueldo. Por ejemplo, en el caso Ujú. de esta congresista, inclusive ha sido su licencia sin goce de haber, porque en el fondo ya no tiene la voluntad, creo, de continuar siendo congresista, porque Eso. ya ha adquirido una propiedad, y creo que hasta sus familiares estudian, sus hijos estudian fuera del país, porque ella quiere iniciar una vida allá. Y se ve impedida a poderlo hacerlo porque no puede renunciar a su condición de parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es permitir la renuncia parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Ahora, ¿cuáles han sido las razones por las cuales se ha impedido la renuncia parlamentaria? Porque había un temor tradicional de que el parlamentario pueda ser presionado por la opinión pública, por el gobierno, a renunciar, ¿no es cierto? Podía ser objeto de presión. Entonces, en los que plantearon la irrenunciabilidad del cargo de parlamentario, pensaron que lo más correcto era no permitir la renuncia, como un mecanismo de protección al parlamentario.
antes de verlo como una situación de perjuicio. Además, hay que recordar que la tendencia en el constitucionalismo comparado es admitir la renuncia parlamentaria. La mayoría de constituciones peruanas han permitido la renuncia parlamentaria, Ujú. ¿cierto? Y en Más de ese 100 caso, años. en un Sí, caso de renuncia, por ejemplo, ¿qué sucede? Digamos, accede al lugar el accesitario, ¿no es cierto? cierto. Si renuncia, deja de ser congresista y Ujú. la agrupación no se perjudica porque va a tener como reemplazo a un miembro de su grupo parlamentario. Y se supone, lamentablemente en el país no se puede afirmar eso con categóricamente, es que el, el accesitario responde a la misma ideología, al mismo programa político y por tanto la posición política del grupo no se ve afectado. Sin embargo, en la dinámica política que hoy vivimos los últimos años, de descrédito, de deterioro de la clase política, muchas veces el accesitario, que es un invitado o un militante de último minuto para cumplir con las normas electorales ahora vigentes que exigen la militancia, al último, al último no responde al criterio político del grupo parlamentario. Entonces, de repente llega al parlamento, renuncia al grupo y se incorpora a otro. Ujú. Entonces, ahí hay pugnas internas. Entonces, eso hace que se dificulte esta figura. Pero, digamos, eso no es consecuencia de un mal diseño del régimen político, sino de la mala actuación de los políticos y el deterioro que está habiendo, donde no hay posición, donde los grupos políticos no están consolidando una unidad programática entre sus miembros y prácticamente vemos cómo renuncian a un grupo parlamentario, se van a otro, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso depende ya de los partidos políticos, de las alianzas políticas que tengan que fortalecer esas unidades programáticas para que las gentes que integren una lista respondan al mismo criterio y visión de país que tiene ese partido político, ¿cierto? Y como decía, hemos tenido más de 100 años de tradición constitucional donde se permitía la relación parlamentaria. Y es a La partir de renuncia 1900, o la la, reelección. perdón, La renuncia. la renuncia parlamentaria, Ujú. como bien me corriges. Sin embargo, a partir de la Constitución del 79 se ha establecido la no renuncia parlamentaria, justamente por ese clásico temor a la presión que se podía ejercer sobre los parlamentarios, ¿no? Para que renuncien. Pero sin embargo, eso de alguna manera se corrige o se atenúa si la renuncia parlamentaria tiene que ser aprobada en el Congreso por una mayoría calificada. Entonces la presión ya no solamente sería sobre el congresista, sino tendría que ser sobre todos los congresistas para que aprueben su renuncia, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo. Obviamente causa indignación, muchas licencias que, que de alguna manera significa un cuestionamiento al funcionamiento del Congreso en general y por ende a su falta de legitimidad. Y la solución de fondo es permitir la renuncia parlamentaria, porque en muchos casos, muchos congresistas quieren inclusive renunciar porque aspiran a otro cargo de elección popular, ¿no? Ujú. Gobernadores regionales, alcaldías provinciales, porque no se hallan en el Parlamento. Porque hay unos parlamentarios, muchas veces los parlamentarios son consecuencia de ser alcaldes o gobernadores regionales, pero su vocación política está más relacionada con los gobiernos subnacionales y se decepcionan de la actividad parlamentaria, que es más de debate político antes de gestión, y quieren retornar a su, a su fuente de origen, a su espacio político de origen, y muchas veces no pueden hacerlo porque no pueden renunciar al Parlamento. Aunque muchas veces se ha dado esto en caso de alcaldes que luego ya son congresistas, el tema de la incompatibilidad de cargo como una forma de subsanar esta imposibilidad. Pero en líneas generales, como te digo, el tema de fondo se soluciona con permitir o habilitar la posibilidad de la renuncia parlamentaria, ¿no? Bueno, el proyecto de ley en cuestión que plantea limitar las licencias a 7 días, hasta un máximo de 7 días, es un primer paso que me parece positivo, entiendo que a ti también. Y bueno, el tema de la renuncia debería también debatirse y ver los argumentos a favor, en contra. Los argumentos a favor los has argumentado muy bien.
Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque justamente como tú mencionas, esto de las licencias indeterminadas, congresistas que se van de viaje y aparecen solamente para votar a través de las plataformas digitales, solamente abona el descrédito y a la pérdida de legitimidad que tiene este Congreso. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Muchas gracias a ti y gracias a las personas que nos siguen. Muchas gracias también a todos nuestros seguidores. Nos vemos en la próxima edición de Alerta Congreso. Chao.